Bienvenidos, estamos de nuevo sumergidas en el archivo de investigaciones del profesor Camilo Gálvez, procesando material para su proyecto de divulgación con inteligencia artificial. Hola a todos. Hoy, mientras clasificábamos su, la verdad, extenso archivo sobre ángeles y demonios, que también documenta las vidas de santos que combatieron la decadencia espiritual, nos topamos con un expediente que nos detuvo en seco. Sí. Es la historia de una figura que emerge en uno de los momentos más confusos y caóticos en toda la historia de la Iglesia. Y cuando dices caótico, te quedas muy corto. Hablamos de una época de fractura total, el Gran Cisma de Occidente. Totalmente. Es que fue un periodo tan delirante que había 2, y en un momento incluso 3, hombres que se proclamaban papa al mismo tiempo. Increíble. Cada uno con su propia curia, sus cardenales, y excomulgando a los demás, claro. La cristiandad estaba partida en 2. Y justo en medio de esa tormenta, de ese caos institucional, el profesor Gálvez destaca la historia de una mujer. Ajá. Y no era una reina, ni una teóloga, ni una noble con influencias. Era una mujer sencilla, de origen muy humilde, que se sintió llamada a una misión que parecía, a todas luces, imposible. Reformar la vida religiosa desde sus cimientos, volver a la pureza original. Exactamente. Hoy vamos a analizar a fondo estos documentos sobre Santa Coleta de Corbie. Nuestra misión es desentrañar cómo esta mujer, que empezó su camino como una ermitaña solitaria, o sea, emparedada voluntariamente para separarse del mundo, se convirtió en una fuerza de cambio imparable. Una mujer que negoció con príncipes, con duquesas y que consiguió la autorización de uno de los papas del Cisma para llevar a cabo su obra. Es una historia de fe, de una tenacidad increíble, y de cómo la verdadera reforma muchas veces nace desde los márgenes del poder. Pues vamos a ello. Para empezar, situémonos en la Francia de finales del siglo XIV. ¿Quién era esta mujer? Nicolette Boileau, a quien el mundo conocería como Coleta. A ver, su origen es fundamental para entender toda su historia. Nace en 1381 en Corbie, una pequeña ciudad francesa. ¿Ok? Sus padres, Roberto Boilet y Catalina Mollón, eran ya muy mayores, tanto que habían perdido la esperanza de tener hijos. Él era un simple carpintero en la abadía del pueblo. Ah, mira. Consideraron su nacimiento un milagro, absoluto, atribuido a sus oraciones a San Nicolás. Por eso la llamaron Nicolette, o Coleta, en su honor. O sea que desde el momento de nacer, su vida ya está envuelta en un aura de lo extraordinario, ¿no? De lo providencial, totalmente. No viene de la nobleza ni del poder, sino de la fe de un hogar humilde y muy piadoso. Y eso tiene que haberla marcado. Claro. Los documentos del profesor Gálvez señalan que a los 18 años queda huérfana. Y su primera decisión como adulta es radical. ¿Qué hace? En lugar de buscar un matrimonio o seguridad, vende todo lo que heredó, lo reparte entre los pobres y se lanza una búsqueda espiritual muy, muy intensa. No se conforma con lo primero que encuentra. Es verdad, su búsqueda es casi un tour por las distintas formas de vida religiosa de la época. Probó con las beguinas. Que eran comunidades de mujeres laicas muy piadosas, sí. Luego con las benedictinas, una orden monástica tradicional. Después con las clarisas urbanistas. Pero parece que en ningún sitio encontraba lo que su espíritu anhelaba. Exacto. Ella como que sentía que en todas partes se había perdido algo del rigor y la pasión originales. Así que toma la decisión más drástica de todas. La de convertirse en reclusa. Eso es. Pide permiso al abad de su pueblo para vivir emparedada en una pequeña celda alosada a la iglesia. Le sellan la puerta y solo se comunica con el exterior a través de una ventanita. Para recibir comida y hablar con su confesor. Nada más. Nada más. Su plan era morir allí, en silencio y oración. Parecía el final de su historia. Parecía una vida destinada al silencio absoluto. Pero el mundo fuera de su ermita no estaba en silencio, estaba gritando, ¿no es así? Para nada. Y ese ruido, el ruido de una iglesia rota, de alguna manera terminó por llegar hasta ella. Es que no se puede entender su misión sin entender el desastre del Gran Cisma. Para la gente de a pie era una catástrofe espiritual. Claro. Imagínate que la máxima autoridad en la tierra, el vicario de Cristo, de repente son 2. Uno en Roma, apoyado por media Europa, y otro en Aviñón, apoyado por la otra mitad, incluyendo Francia. Y santos de la talla de Catalina de Siena defendían al Papa de Roma. Exacto.
Pero otros grandes santos, como Vicente Ferrer y en su buena fe la propia Coleta, seguían al de Aviñón, Benedicto XIII. Esto es clave, porque no era una cuestión de herejía o de mala fe, era una confusión institucional absoluta. ¿A quién le crees? Totalmente. Y es en esa celda, en medio de esa confusión global, donde Coleta recibe su llamada. Ahí empieza todo. Así es. Los textos que recopila el profesor Gálvez relatan que empieza a tener visiones. En ellas se le aparece el propio San Francisco de Asís. ¿Y qué le pide? Le encomienda una tarea monumental: restaurar la regla original y primitiva en los monasterios de las Clarisas, la rama femenina de la orden franciscana, que con el tiempo se habían relajado mucho en su voto de pobreza. Y su primera reacción es de pánico. No, se resiste. Es una mujer del pueblo, una ermitaña sin contactos, sin educación formal. Sin poder. ¿Cómo iba ella a reformar una orden religiosa entera? Se sentía completamente incapaz y abrumada. Duda, vacila. Le dice a San Francisco en sus visiones que busque a otra persona. Y aquí la historia toma un giro dramático casi increíble. Como señal de la seriedad de la misión y como castigo por su duda, se dice que queda muda y ciega. Un momento. ¿Esto es algo que los documentos afirman como un hecho literal o se puede interpretar más como una metáfora de su parálisis espiritual? Es una gran pregunta. A ver, las hagiografías de la época lo presentan como un milagro literal. Para la mentalidad medieval, un evento físico y sobrenatural era la prueba más clara de una intervención divina. Claro, tenía sentido para ellos. Ya sea literal o simbólico, para ella fue la sacudida definitiva. Al aceptar finalmente la misión, los relatos dicen que recupera la vista y el habla al instante. Fue su prueba irrefutable. La prueba de que no era su plan, sino el de Dios. Y con esa certeza ya nadie podría detenerla. Impulsada por esa convicción, rompe su encierro en 1406, aconsejada por su confesor, Fray Enrique de Baume, sale de la celda donde pensaba morir. Y no envía cartas ni busca intermediarios. Se pone en camino ella misma. Descalza y con un hábito remendado, para ir a ver al Papa Benedicto XIII. Lo que está haciendo aquí es de una audacia extraordinaria. Hay que imaginarse la escena. Una mujer joven que ha vivido años aislada del mundo, sin ninguna credencial, Se presenta en la corte papal de Niza, uno de los centros de poder. para pedirle a un papa, cuya legitimidad estaba en disputa por media Europa, autoridad para reformar su propia iglesia. ¿Qué nivel de convicción hay que tener? Me pregunto qué pensaría Benedicto XIII. Quizás vio en ella una autenticidad que le faltaba a su propia institución. Es muy probable. Lejos de desestimarla, Benedicto XIII queda profundamente impresionado. Ve en ella una herramienta de Dios. Y no solo la apoya, no, hace 3 cosas asombrosas. La admite personalmente en la Orden de Santa Clara, la nombra abadesa general de todos los monasterios que ella reforme o funde y le otorga autoridad apostólica para llevar a cabo su misión. Le da básicamente un cheque en blanco. ¿Un cheque en blanco? Pero tener un papel firmado por un papa, y más por un papa cuestionado, no te garantiza el éxito. Me imagino que la resistencia que encontró fue enorme. Brutal. Sus primeros intentos fueron un fracaso absoluto. Viajó a monasterios en Flandes y Francia, y las monjas se le rieron en la cara. La tratarían de fanática. De fanática, de visionaria loca, incluso de hechicera. Es que las monjas de la época, sobre todo en las ciudades, vivían de forma bastante cómoda. Claro. Muchas recibían rentas, tenían propiedades personales, criadas, no querían saber nada de una reforma que implicaba pobreza radical. Y andar descalzas y ayunos estrictos. Les estaba pidiendo que renunciaran a todo. ¿Cómo logró finalmente romper esa barrera? Porque sabemos que al final sí lo consiguió. El punto de inflexión llega 4 años después, en 1410. Con el apoyo de una noble, la condesa de Ginebra, consigue el control del monasterio de Besançon. Y empieza el cambio. Y ahí, con un pequeño grupo de mujeres que sí creyeron en su visión, establece el primer convento reformado. Ese fue el modelo. Y a partir de ese momento, su fama de santidad y el ejemplo visible de esa comunidad empezaron a traer vocaciones. Claro, ya no era una idea, era una realidad. Y a partir de ahí, el movimiento crece de forma exponencial. ¿Cuántos monasterios llegó a reformar? Durante su vida llegó a reformar o fundar de nuevo 17 monasterios de clarisas.
y su reforma era de una austeridad que hoy nos costaría imaginar. Las constituciones que ella redactó, que analiza el profesor Gálvez, son muy estrictas, ¿verdad? Muchísimo. Volvían a la letra de la regla original de Santa Clara. Pobreza absoluta, no solo individual sino comunitaria. El monasterio no podía poseer nada. Nada. Andaban siempre descalzas, incluso en los duros inviernos europeos. Ayuno perpetuo y un silencio casi total. Suena increíblemente duro. Cuesta entender que la gente se uniera voluntariamente a una vida de sacrificio tan extremo. Yo creo que en una época de tanta corrupción y caos institucional, la gente estaba sedienta de autenticidad. De coherencia. Exacto. Veían en Coleta y en sus monjas una coherencia total entre lo que predicaban y lo que vivían. Su ejemplo era el motor. Y su influencia no se detuvo en las monjas. No, inspiró también una rama de reforma entre los frailes franciscanos, que pasaron a ser conocidos como los coletanos. Su autoridad no venía del poder, venía de su convicción. Y toda esta actividad frenética de viajar, fundar, negociar, se sostenía, según los documentos, en una vida interior de una profundidad mística asombrosa. Absolutamente. No era una simple administradora. Su fuerza venía de la oración. Los archivos hablan de éxtasis místicos frecuentes. ¿Cómo cuáles? Se cuenta que los viernes, meditando la pasión de Cristo, entraba en un estado de arrobamiento que duraba horas, a veces desde la mañana hasta la tarde, sin moverse ni probar alimento. Su rostro, dicen los testigos, se transformaba. También se mencionan dones extraordinarios, carismas que sin duda debieron aumentar su influencia, ¿no? Sí, se le atribuían el discernimiento de conciencias, o sea, la capacidad de leer en el corazón de las personas, el don de profecía y el don de obrar milagros. Milagros como curaciones. Hay relatos de curaciones inexplicables e incluso de resurrección de niños muertos. Obviamente, estas historias la convirtieron en una leyenda en vida y atrajeron el apoyo de gente muy poderosa. Como la duquesa de Borgoña. Que se convirtió en una de sus principales benefactoras. Sí, y hay un detalle fascinante en los archivos. Un posible encuentro, en 1429, con otra mujer increíble de la misma época, Juana de Arco. Sí, es un encuentro que algunos historiadores relatan, aunque no hay pruebas definitivas. Se habrían conocido en Moulins. Es una imagen potentísima. Mucho. Dos mujeres jóvenes, de origen humilde, ambas con misiones divinas, en una Francia rota por la guerra y la crisis de la Iglesia. Una llamada a reformar el espíritu, la otra a salvar el reino. Lo que habrán hablado esas dos mujeres si es que se encontraron es algo que solo podemos imaginar. Totalmente. Y su reforma se extendió como la pólvora, ¿verdad? No se quedó solo en Francia. No, para nada. Cruzó fronteras. Llegó a Flandes, a lo que hoy es Bélgica y Holanda, a zonas de Alemania, incluso España. Su fama era europea. Finalmente murió en Gante en 1447. Sí, a los 66 años, agotada por una vida de viajes y penitencias. Pero su obra no murió con ella. La orden que reformó, conocidas hasta hoy como las coletinas o clarisas descalzas, sigue viva y fuerte. Y eso es lo más impresionante de su legado. No fue un movimiento que desapareció. ¿Cuántos monasterios existen hoy? Hoy existen unos 140 monasterios de coletinas repartidos por todo el mundo. No solo en Europa, sino también en América, Asia y África. Es la prueba de que su reforma no fue un capricho personal, sino una vuelta a las fuentes tan sólida y necesaria que ha perdurado más de 600 años. Sin duda. Entonces, si conectamos todos los puntos de estos archivos del profesor Gálvez, la historia de Santa Coleta nos muestra un patrón muy claro, ¿no? Sí. En momentos de crisis institucional profunda, cuando las estructuras parecen fallar, la renovación no viene de los comités ni de los palacios. Viene de abajo. Viene de figuras carismáticas, a menudo sencillas y del pueblo, que llaman a un retorno radical al Evangelio. Es que Coleta no se metió en la política eclesiástica. Nunca. Nunca entró en el debate sobre quién era el papa legítimo. Su respuesta a la crisis de la cabeza de la Iglesia fue reformar los pies, empezar por la base. Por la vida de oración y la pobreza evangélica en una pequeña comunidad. Demostró que la verdadera fuerza de la Iglesia no reside tanto en sus estructuras de poder, sino en esa capacidad de volver una y otra vez a sus fuentes. Su canonización en 1807 por el Papa Pío VII, en otro momento de caos para la Iglesia, fue la confirmación definitiva de que su camino era el correcto.
Su vida es un testimonio increíble de que la santidad y la capacidad de transformar el mundo no dependen del reconocimiento de las élites. Ni de la legitimidad de las estructuras de poder. Ella actuó con una autoridad que, para la mitad de la cristiandad de su tiempo, era nula, porque venía de un antipapa. Pero los frutos de su obra demostraron que su verdadera autoridad venía de otro lugar. Este análisis a fondo, basado en el riquísimo archivo del profesor Camilo Gálvez, es solo una pequeña muestra del material de formación que él utiliza y comparte. Así es. Para quienes